Estimados hermanos, les saludamos en el amor del Señor, dando gracias nuevamente porque Él nos ha permitido estar en este su día, disfrutando de la comunión cristiana a través del medio que el Señor ha dispuesto en este momento y en estas circunstancias. Agradecidos del Señor porque nuestro hermano Jorge y nuestra hermana Karen nos han acompañado en la tarde desde el templo tocando varios himnos, y gracias al Señor porque ellos ponen a disposición del Señor, pero también de nosotros, este don que el Señor les ha dado. Así que el Señor bendiga grandemente a nuestra hermana Karen y a nuestro hermano Jorge por dar de su tiempo en el día del Señor y deleitarnos también con lo armonioso, ¿cierto?, de la alabanza al Señor. Así que un saludo para todos nuestros hermanos y agradecido al Señor también porque pudimos en el transcurso del día tener nuestra escuela dominical, nuestro periodo de oración. Y también hemos compartido en la cuenta de Facebook los videos que llegaron al WhatsApp de la iglesia con los niños y algunas familias que se aprendieron el versículo que nos enseñó nuestra hermana Ruth Muñoz en la mañana en la escuela dominical. Así que hermana Ruth tiene que hacer llegar los premios. Así que lo están esperando acá en Chillán. Bueno, siempre es hermoso poder escuchar a los niños aprenderse la palabra del Señor. Y siempre es un desafío también hacerlo. No es fácil, hay que dedicar tiempo, pero damos gracias al Señor porque nos da la capacidad para poder realizarlo. ¿Bien? María Elena les va a saludar también antes de comenzar la actividad del culto del día de hoy. Saludo a todos mis hermanos, contentos de poder verles a través de esta forma, contenta también de haber podido ver a varios niños que participaron en la enseñanza del versículo. Como decía nuestra hermana Daniela en la mañana, han crecido bastante y eso nos alegra de podernos ver aunque sea de esta forma, ya decirles que los queremos mucho, los extrañamos y que bueno, estamos día a día acordándonos de cada uno de ustedes, orando, ¿cierto?, para que el Señor los proteja a ustedes y bueno, y a nosotros también, para que podamos seguir comunicándonos aunque sea de esta forma. Que el Señor les bendiga. Bien, hoy día, domingo 24 de mayo, 18 horas con casi 5 minutos, y esperamos, ¿cierto?, que todos los hermanos puedan incorporarse a este culto. Lo hacemos para la gloria del Señor y esperando llegar con su palabra también a cada uno de los hogares de nuestros hermanos. Todos bienvenidos. Si también se ha incorporado algún hermano de la iglesia de Coihueco, que el Señor les bendiga. En la mañana nos acompañó una hermana de Molina. También ella ha estado participando con nosotros y qué gusto el poder compartir con hermanos de otras iglesias de nuestro país, de nuestro presbiterio, la alabanza y también las actividades que podamos tener. Así que el Señor bendiga a nuestra hermana de Molina y a todos los hermanos que de una u otra forma han sido parte de este trabajo que estamos realizando cada día domingo, comenzando las mañanas con el periodo de oración a las 10, nuestra escuela dominical. Vamos rotando por algunos hogares, algunos hermanos que están en Wepel, ¿cierto? Lo van a hacer al templo, otros de sus hogares, y gracias al Señor porque no hay impedimento para dedicar en este día el tiempo a las cosas del Señor. Así que nos gozamos porque hay varios hermanos que se hacen parte de este trabajo. Dirigir y acostumbrarse a esta forma también puede no resultar fácil, pero el Señor da gracia y también sabiduría para irse adaptando a esta nueva realidad. No tenemos, ¿cierto?, más alternativa que usar estos medios para acercarnos también en la comunión cristiana y estar unidos como un solo cuerpo a través de este medio virtual, ¿ya? Así que damos a todos la más cordial bienvenida. Estamos por iniciar nuestro culto. Ya María Elena les ha saludado y también nos disponemos, ¿cierto?, a iniciarlo en el nombre del Señor. Amén. Bien,
Para no atrasarnos más, vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Por supuesto que Él nos sea dirigiendo absolutamente en todo lo que realizamos. Nada queremos para la vanagloria. Toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor. Amén. Así que, hermanos, les invito a orar. Padre Celestial, maravilloso Dios, le damos las gracias porque usted ha sido con nosotros Sí, en el Señor. transcurso de este día. Gracias, Dios, porque podemos invocar tu nombre. Gracias, Dios, porque sabemos que tu Hijo Jesucristo es nuestro intercesor, nuestro abogado en los cielos. Gracias, Padre eterno, porque tu Espíritu nos ayuda también a pedir, porque Él también nos redarguye, porque también, Señor, tu palabra, como es nuestra guía, Señor, lámpara a nuestros pies, pero también ella, Señor, nos lleva, Señor, por la senda de evidenciar la nueva naturaleza que ha sido, Señor, puesta en nosotros. Padre eterno, te damos las gracias por todos los hermanos que en este momento están trabajando, Señor, en tu obra, Sí, por Señor. aquellos que están dirigiendo, por aquellos, Señor, que están alabando tu nombre a través de la música. Pedimos, Señor, tu bendición. Sí, Amado Señor. Padre, rogamos también que tú perdones nuestras faltas, Señor. Sí, Señor. Somos pecadores, nos hemos arrepentido, pero de igual forma, Señor, seguimos muchas veces viviendo en desobediencia. Ayúdenos, Padre Celestial, para honrar tu nombre, a Sí, través Señor. también de nuestro testimonio, a través de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque en estos momentos en donde no hemos tenido actividad en el templo, pero, Señor, nuestros hogares se han dispuesto como lugares de adoración, de alabanza, de testimonio también, porque nuestros vecinos seguramente escucharán que desde aquí, Señor, entonamos alabanzas a un Dios vivo, poderoso, a un Dios real, a un Dios cercano también a todas nuestras necesidades. Sí, Señor. Padre Celestial, te ruego por cada una de las familias de Huepil, Señor, de nuestros hermanos de Coihueco, Sí, Señor. que tu dirección sea con cada uno de ellos. Si hay problemas o dificultades o necesidades, seas tú, Señor, proveyendo allí y supliendo todo lo que falta. Amén. Padre Celestial, ayúdenos para no decaernos, Señor, en la fe. Todo lo contrario, para estar fortaleciéndonos día a día a través del estudio de tu palabra y también a través de la comunión cristiana. Padre Celestial, queremos iniciar este culto, Señor, en tu nombre, Sí, que el Señor. desarrollo sea para la gloria suya y que al finalizarlo podamos estar agradecidos porque tú has sido con nosotros. Amén. Padre Celestial, todo esto lo pedimos, como también lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. 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 Bien, vamos a cantar un himno y les pido a ustedes también, por supuesto, que busquen en sus himnarios en el himno 96, ya, La Cruz Excelsa. Himno 96. Himno número 96 de nuestros himnarios. Acá la Rebequita nos acompaña. La cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. De todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor, en que me gloriaré, Señor, sino en tu gloriosa cruz. Las cosas que me encantan más, ofrezco a ti, Señor Jesús. De su cabeza, manos, pies, preciosa sangre corrió allí. Con
por mí llevó. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer amor tan grande y sin igual. En cambio exige todo el ser. Amén. Amén. Bien, vamos a tener una lectura bíblica. Para ello le voy a pedir a María Elena que dé lectura en esta tarde al Salmo 142. ¿Ya? Los hermanos pueden seguir la lectura ahí en sus Biblias y escuchar, o si prefieren también leerlo, lo hacen. Así que, hermana María Elena, la escuchamos. Salmo 142. Dice así la palabra del Señor. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él derramaré mi querella, delante de él denunciaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba se escondieron lazo. Miraba a la mano derecha y observaba, mas no había quien me conociese. No tuve refugio, no había quien volviese por mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, que estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. En el versículo 5 dice, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Que es maravilloso pensar que el Señor es quien nos fortalece, pero también es la esperanza de nuestra vida. Bien, informarles a los hermanos que hemos tenido durante el transcurso de la semana muchos motivos de oración, como también agradecimientos, lo mencionaba yo en la mañana. Damos gracias al Señor por los hermanos que estuvieron de cumpleaños, nuestra hermana Karen Muñoz, a Tomás o al Tommy, como le decimos nosotros, que cumplió su primer añito. Que el Señor les bendiga grandemente, y a Tommy, no solamente a él, sino también a sus papitos, a nuestro hermano Felipe y a nuestra hermana Esther, que Amén. con sabiduría guíen, ¿cierto?, a su pequeño hijo en los caminos del Evangelio, predicándole de pequeño, ¿cierto?, instruyéndole en el día a día. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Bien, también, bueno, ¿qué más podemos decir de la situación que estamos viviendo? Debemos de orar por nuestro país, debemos orar por la iglesia, debemos orar por nosotros para que nuestra fe no decaiga, todo lo contrario, permanecer fieles y fortaleciéndonos en la fe cada día. Esto se hace a través de la lectura de la palabra del Señor y también orando y teniendo esa excelencia de la comunión con el Señor en cada momento. También en la mañana tuvimos que hacer una visita por el lado de la iglesia de Coihueco a una hermana que está muy complicadita de salud. Ella se llama Manuela Sepúlveda. Pudimos hacer una visita junto al anciano gobernante de la iglesia de Coihueco y a su mamá, y a la vez hermana de nuestra hermana Manuela. Así que gracias al Señor que ella está bien. Y bueno, humanamente no podemos hacer nada, pero el Señor es todopoderoso y el Señor tiene planes para ella, como también para su familia. Así que ese trabajo se hizo en la mañana. También pido, porque vamos a tener luego un momento de oración, que también oremos por nuestra hermana María Isabel Sepúlveda de la iglesia de Coihueco. Conversaba con ella a mediodía y tiene algunas complicaciones de salud, así que debemos también comprometernos en oración a orar por ella. También pido que oremos por un joven, en realidad del Colegio Hispanoamericano. En la semana falleció su mamá.
Fue una situación bastante dura, muy difícil en realidad, porque él no sabía que su mamá estaba enferma de un cáncer. Y bueno, la situación pasó y este niño, no me imagino, ¿cierto?, que no debe estar muy bien junto a su familia y otras situaciones ahí. Él se llama Cristóbal Godoy, así que pido, hermanos, que oremos por este jovencito para que pueda sobrellevar la pérdida de su mamita. Bien. También orar por nuestro pastor Pascual Quesada, por nuestra hermana Rosita Márquez, mencionar, para quien no sabe, que ellos dos contrajeron el coronavirus, pero gracias al Señor, porque tanto quien cuida a la hermana Rosita como nuestro hermano David Quesada me informaba que no han tenido mayores complicaciones, así que gracias al Señor también por eso, porque en medio de situaciones que se transforman muchas veces angustiosas, está la paz, está esa esperanza que también el Señor nos da a través de su palabra. Bien, también oremos por nuestro hermano Jorge Flores, que está esperando también exámenes de un posible caso del COVID, ya haciendo referencia, ¿cierto?, a Germán, a su hijo que vive en Santiago. Así que oremos también por todas estas situaciones que se nos están presentando en el día a día, y que si el Señor las pone en conocimiento nuestro, es para que oremos, ¿ya? Para que oremos y sea hecha, ¿cierto?, la voluntad del Señor por sobre todas las cosas. Así que les vamos a invitar a orar. María Elena nos va a dirigir en esta oración. Oremos, hermanos. Cariñoso Padre Celestial, estamos contentos y agradecidos, Señor, porque sabemos que usted nos escucha, a pesar, Señor, de que no nos podemos reunir en su casa de oración como quisiéramos, pero sabemos que de esta forma igualmente, Señor, usted nos bendice, usted nos escucha, nos fortalece, Señor, para poder seguir adelante. Sí. Padre Celestial, tenemos varios motivos, Señor, porque pedirle, pero primero que nada le damos gracias, Señor, porque usted ha sido, Señor, con cada uno de nosotros, porque usted nos ha cuidado, nos ha protegido, ha sido con nuestros hermanos, Señor, de Huepil, cuidándoles a cada uno, y también, Señor, con nuestros hermanos de Coihueco. Oh, sí. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que usted cuida de sus hijos, los protege, y por sobre todo, Señor, le damos gracias porque podemos llamarle Padre Celestial, porque usted nos ha dado la salvación preciosa, y eso es lo principal. Padre Celestial, queremos, Señor, rogarle, Señor, por las peticiones que se han mencionado en estos momentos, Señor, por la hermana Manuela, Señor, que fue visitada, que usted tenga misericordia de ella, Señor. Sabemos que su salud está quebrantada, Señor, ella ya es avanzada de edad, pero gracias, Señor, porque es su hija y porque también, Señor, le reconoce como su Salvador. También, Señor, le pedimos por nuestra hermana María Isabel de Coihueco, que usted también sea ayudándole, Señor, fortaleciéndole, Señor, cuidándole y ayudándola a no decaer en su fe, Señor, sabiendo que antes que los médicos, Señor, estamos en sus manos. Padre Celestial, le pedimos también, Señor, por nuestro pastor Pascual, Señor, por su esposa. Ellos, Señor, el hermano Pascual ha contraído, Señor, el COVID-19. Le pedimos, Señor, que tenga misericordia de él. Hasta el momento ha estado, Señor, estable, no ha manifestado mayores síntomas, Señor, pero igual le pedimos que sea grandemente con él, fortaleciendo su salud, Señor, ya que él está complicado de su corazón también. Así por nuestra hermana Rosita Márquez, Señor, que también ella es avanzada de edad, que también usted le ayude a ella, Señor, como también la persona que le cuida, para que les pueda fortalecer, Señor, grandemente. Así, Señor, por este jovencito también, Señor, que perdió a su mamá en esta semana. El Señor es un alumno del colegio, le pedimos que tenga misericordia de él, Señor. No sabemos, Señor, si él realmente es su hijo, pero tenemos, Señor, la responsabilidad de orar, Señor, por él, para que pueda, Señor, superar esta dificultad en su vida, y que también, Señor, pueda encontrarle a usted como su Salvador. Padre Celestial, fortalézcale a él y también a toda su familia. Así también, Señor, nos acordamos de orar, Señor, por la petición que se nos mencionaba ahora, Señor, por el hijo de nuestro hermano Jorge, Germán, Señor, que también está complicado de salud, Señor, esperando resultados. Le pedimos que también, Señor, usted sea obrando, Señor, en él.
y ayudándole, Señor, como lo ha solicitado su familia Oh, también. Dios, Padre. Padre Celestial, hay tantas peticiones, Señor, que a lo mejor en estos momentos no las recordamos, Señor, no las sabemos, pero usted conoce todas las cosas, Señor. Hay peticiones que pueden estar dentro de nuestro corazón. Le pedimos, Señor, que usted sea obrando conforme a su voluntad y ayudándonos, Señor, a aceptar su voluntad siempre, sea cual Oh, sea. Dios, Señor. Bendíganos, Señor, en este culto, que sea para honra y gloria suya. Bendiga a todos nuestros hermanos que lo escuchan también, para que sea de edificación para cada uno. Bendiga principalmente también a nuestros niños, Señor, que nos gozamos en la mañana de verles, Señor, cómo se aprenden porciones de su palabra. Oh, Padre. Quédese con nosotros, Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. 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 Bien, bueno, vamos a tener nuestra lectura bíblica. Voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Primero de Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 46. Libro Primero de Reyes, capítulo 18, desde el versículo 36 hasta el versículo 46. Bien, vamos a dar lectura junto a mi esposa en forma alternada. Empieza María Elena. Primero de Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 46. Dice así la palabra del Señor. Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que tú por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y díjoles Elías: Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y llevólos Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Y entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una grande lluvia suena. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia la mar. Y él subió y miró y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube de la mar. Y él dijo: Ve y di a Acab: Unce y desciende, porque la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová fue sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y vino corriendo delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Que el Señor añada bendición, estimados hermanos, a la lectura de su palabra. Amén. Vamos a entonar otro himno, que es el himno número 162 de los anexos, que se titula Cuando estés cansado y abatido. Himno número 62. 162 de los anexos. Vamos a cantar la primera y la segunda estrofa con el respectivo coro, ¿ya? Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel.
No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés con tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rojan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Amén. Amén. El título de este himno dice: cuando estés cansado y abatido. ¿Quién no ha estado cansado alguna vez? Físicamente sí, el trabajo nos hace cansarnos, y abatidos ya es algo que no nos afecta solamente en el aspecto físico, sino que nos afecta en la parte emocional y también muchas veces en la parte espiritual. Bien, el día de hoy vamos a meditar en relación, hermanos, a algo que creo que nosotros los cristianos, los creyentes, no estamos exentos a pasar por situaciones difíciles. De hecho, hoy día, en este momento, todos estamos enfrentados a una situación difícil. Nos cuidamos para que este virus no nos llegue, tomamos todos los resguardos para no ser afectados, pero aún así, tomando los resguardos, vemos, ¿cierto?, con mucha pena y tristeza cómo algunos de nuestros hermanos han sido alcanzados por este virus. Pero damos gracias al Señor porque el Señor ha orado, el Señor ha llevado la sanidad, el Señor lleva la tranquilidad, el Señor lleva el consuelo en medio, ¿cierto?, de toda angustia, en medio del dolor. Y esa es la confianza que tenemos en el Señor. Por supuesto que sí, tenemos esa confianza, que no estamos solos y que Dios envió a su Espíritu Santo, quien es nuestro consolador, a darnos justamente consuelo en medio, ¿cierto?, de las aflicciones, en medio de las pruebas. Quiero compartir con ustedes la lectura de la palabra del Señor en la epístola de Santiago, en el capítulo 5, y tiene mucho que ver con lo que veíamos también acerca de Elías en la lectura congregacional que tuvimos. Por lo cual invito a todos ustedes a buscar en la epístola de Santiago, en el capítulo 5, y vamos a la lectura desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Bien, leo, dice la palabra del Señor: hermanos míos, tomad por ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Mas sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, sino vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, porque no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Les invito a orar. Amado Dios, gracias le damos porque en todo momento tenemos acceso a tu palabra. Gracias, Dios, porque ella nos revela tu grandeza, nos revela tu bondad, nos revela tu misericordia. Gracias, amado Dios, por enviar a tu Hijo Jesucristo a este mundo,
quien se dio por nosotros, los pecadores, y sufrió tu castigo en esa horrenda cruz para darnos a nosotros la remisión de nuestros pecados. Padre eterno, te damos las gracias porque somos tus hijos. Gracias, Dios, por haber enviado a tu Espíritu Santo a morar en nuestros corazones, el cual nos ayuda a poder enfrentar las distintas situaciones y circunstancias que tú nos vas presentando en el día a día. Prueba nuestra fe. Ayúdanos, Padre Celestial, para entender los propósitos que tú tienes para nosotros en este momento, en lo que estemos viviendo, y en ti podamos tener la comprensión para poder, con sabiduría, aplicar estas circunstancias, porque sabemos que tú obras con propósitos sabios en nuestra vida. Padre Celestial, como creyentes no hemos de cuestionar las cosas que se nos presentan, sino que aceptarlas y recibirlas y ser edificados también en ellas. Amado Dios, te damos gracias porque tu palabra es tan clara, pero muchas veces nosotros la hacemos quizás incomprensible. Ella, Señor, obra de tal manera en nosotros que nos aconseja para poder enfrentar las distintas circunstancias de la vida. Si estamos alegres, cantar salmos. Si estamos afligidos, hacer oración. Si estamos enfermos, llamar a los ancianos de la iglesia, pidiendo, Señor, el ungimiento. Gracias, Padre Celestial, porque nos dejas en tu palabra todas las herramientas para poder sobrellevar las pruebas y las dificultades, Señor, de la vida. Amado Dios, te pido por cada uno de mis hermanos, si hay necesidades, seas tú supliendo. Si hay, amado Dios, esa falta de comunión, que haya una búsqueda, Señor, de ti, que pueda haber una búsqueda y también el consejo de tu palabra. Padre Celestial, quédese en medio nuestro, lo pedimos, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor nos sea dirigiendo, hermanos, en la meditación de su palabra. Hay algo que hasta hace algún tiempo atrás, quizás unos 15 años atrás, o quizás un poco más, era de algo que no se hablaba a lo mejor en nuestras iglesias como una enfermedad o como algo que había que ver qué era lo que decía la palabra del Señor. Había cierto tabú en tratar esta temática. Y me refiero a los distintos estados de ánimos que podemos tener como cristianos y lo que hacía frente a estas situaciones, cómo nosotros siendo creyentes podíamos o no ser afectados. Me refiero a los estados, ¿cierto?, depresivos. Me refiero a las aflicciones. Me refiero a aquellas situaciones que podían tener una opinión de nuestra parte, pero a la ligera no había un estudio cuidadoso, minucioso de lo que la palabra del Señor podía decirnos a nosotros al respecto. Me refiero, ¿cierto?, a la depresión. Hoy día creo que los cristianos no estamos exentos a pasar por periodos difíciles y que esto decaiga nuestro estado anímico, porque la palabra del Señor nos dice, ¿está alguno afligido? Y pone, ¿cierto?, por hecho de que alguien puede estar en aflicción, que alguien puede estar deprimido, que alguien puede estar sin esperanza, que alguien puede estar buscando salidas, a lo mejor que están dentro de lo que el mundo está ofreciendo. Y allí puede ir también ese cuestionamiento. Por ejemplo, pongo el caso de los amigos de Job, amigos, ¿cierto?, entre comillas, porque ellos, el tiempo, ¿cierto?, que estuvieron al lado de su amigo no fue la otra que cuestionar, y que a consecuencia del pecado que supuestamente ellos veían en Job, estaba sufriendo las penurias, este pobre, ¿cierto?, hombre que estaba siendo probado por Dios. Entonces, este fue un tema que tuvimos que irlo abordando, ir asumiendo que bíblicamente sí habían aspectos a considerar frente a los distintos estados de ánimo que nosotros, aun siendo cristianos, no estábamos exentos a sufrirlos, a padecerlos. Entonces, vamos a hablar un poco, hermanos, hoy día al respecto.
La situación y la realidad en la que nos encontramos nos ha cambiado. Desde el 15 de marzo en adelante estamos viviendo una realidad que nos ha complicado de una u otra manera. Quizás hermanos han perdido su trabajo, quizás el hecho de pasar más tiempo en la casa, hay a lo mejor mayores conflictos, porque a mayor tiempo, a lo mejor si no tenemos la gracia del Señor para sobrellevar la comunión en el hogar, con la esposa, con los hijos, puede ser algo, cierto, desastroso, y un arma o un instrumento, cierto, en las manos del diablo para terminar destruyendo un hogar. Por eso la palabra del Señor es tan sabia y nos dice que con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirmará y con ciencia se henchirán todas las cámaras de todo bien preciado y agradable. Entonces tenemos que ser cristianos conscientes de que enfrentados a distintas realidades tenemos que también, pasando por la prueba, tener una mirada espiritual de aquello. El hecho de que un hermano pierda el trabajo no puede darnos a nosotros, hermanos en Cristo, lo mismo. Hay preocupación, por supuesto tiene que haber preocupación. Hay dependencias del Señor, sí, por supuesto que debe haber dependencia del Señor. Pero nuestro corazón también se aflige. Y lo que Santiago considera allí, hablando directamente de la aflicción, ve como solución al problema, ¿cierto? La oración. Ante la manifestación de la alegría, el cantar. Pero ante la enfermedad, llamar también, ¿cierto?, a los ancianos y pedir, ¿cierto?, el ungimiento. Está todo el proceso que tenemos que hacer y la medicina para nuestra alma. Ahora, si nosotros negamos que un cristiano pueda caer en un estado de depresión, estamos negando, ¿cierto?, algunas verdades. Como por ejemplo, bueno, Dios sabemos que Él creó el mundo bueno, el mundo perfecto, donde reinaba la armonía, donde reinaba la perfección. Cada cosa creada, cada órgano, cada sistema funcionaba como debía ser. Eso antes de la caída. Pero ¿qué pasa posterior a la caída? ¿Qué pasa posterior a la desobediencia? ¿Qué pasa posterior, ¿cierto?, al pecado? Entra la muerte, la separación inmediata entre Dios y la humanidad, el castigo. Fueron expulsados, ¿cierto?, del huerto, pero también a consecuencia de esta rebeldía viene la muerte espiritual y la muerte física. La muerte física. Y a consecuencia de todo ello también la decadencia de nuestro cuerpo. Por lo tanto, así como nuestros órganos se decaen y fueron también afectados, resultados de la desobediencia y resultados del pecado, bueno, los órganos también sufren. Y cuando me refiero, por ejemplo, el corazón se deteriora, los pulmones se deterioran, el hígado que tenemos se deterioran. Y también nuestro cerebro se deteriora. Comenzaron, ¿cierto?, a perder sus funciones. Comenzaron, ¿cierto?, a estar en decadencia. Bueno, y esto con el paso de los años, hoy día están más propensos, ¿cierto?, a sufrir aún con mayor fuerza esa decadencia. En la forma en que nos alimentamos, por ejemplo. No es la misma alimentación que tenían los hermanos a lo mejor hace 50 años, donde no se comía a lo mejor la comida chatarra, donde había cierto menos consumo de alimentos menos invasivos, ¿cierto?, al cuerpo. Hoy día hay que tener un sumo cuidado con lo que comemos. Y todo esto ha venido, ¿cierto?, acarreando consecuencias en el diario vivir en nosotros. Hoy día hay enfermedades que casi todas las personas lo tienen. La hipertensión, la diabetes, el colesterol. Cuando uno va al médico, le mandan a hacer exámenes y casi en forma inmediata el diagnóstico puede ser para todos igual. Diabetes, hipertensión y el colesterol alto. Bueno, eso a consecuencia, ¿cierto?, que nuestros cuerpos y los órganos que forman parte de nuestro cuerpo están propensos, ¿cierto?, a este deterioro. ¿Ya? Por eso también el cuidado que tenemos que tener de cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta hace muchos años era si es que la depresión era una enfermedad o era la consecuencia de un mal estado espiritual. Bueno, la depresión es una de aquellas enfermedades que surgieron fruto de la caída.
La forma de pensar de los seres humanos se trastornó tanto que Pablo también nos advierte. En Tito 1:15 nos dice: todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio. Antes su alma y conciencia están contaminadas. Bueno, el apóstol Pablo hacía clara referencia allí a la situación corporal, física de toda persona. Ahora, ¿cómo podemos nosotros definir la depresión? La OMS la define de la siguiente manera. La define como un desorden mental común, caracterizado por una persistente tristeza o pérdida de interés en las actividades que normalmente disfrutarías, acompañada por una incapacidad de realizar actividades diarias por al menos 2 semanas. La depresión es un desorden complejo. Un estudio publicado en el año 2016 demostró que hay 4 diferentes subtipos de depresión persistente, dependiendo de los síntomas. Se estima que la depresión afecta a aproximadamente 300 millones de personas en el mundo. Y algo que me llamó la atención es que mayormente mujeres. ¿Ya? Conocemos, ¿cierto?, la diferencia emocional con la cual un hombre puede enfrentar una situación y con la cual, ¿cierto?, una mujer puede enfrentar una situación. No es debilidad, ¿ya? Es una forma distinta de enfrentar las cosas. No podemos, ¿cierto?, como la Biblia tampoco lo menciona, el sexo femenino no es un sexo, ¿cierto?, no es el sexo débil, ¿ya? Muchas veces nuestras hermanas tienen mayor fortaleza para enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Y ellas son las que llevan adelante, ¿cierto?, a sus esposos o a quien tienen, ¿cierto?, a su lado. Ahora, ¿qué nos dice Santiago en el capítulo 5, 17 y 18? Dice que Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. A semejantes pasiones que nosotros. Bueno, pasiones aquí es sinónimo de sufrimientos. Podríamos leer que Elías era un hombre sujeto a semejantes sufrimientos que nosotros. Y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahora, ¿cuáles eran las características de aquellos hombres y mujeres de la Biblia? ¿Cuál era el secreto de que sus oraciones surgieron tanto efecto? ¿Eran hombres y mujeres perfectos? ¿Pasaban por situaciones críticas a lo largo de su vida? Sí. ¿Dependía el fruto de sus oraciones del estado de ánimo en el que se encontraban? Vamos a ver un poco de la vida de Elías. En el libro Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 4, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy mejor que mis padres. Y desde el versículo 5 al 8 dice: y echándose debajo del enebro, quedóse dormido. Y aquí luego un ángel que le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, y comió y bebió y volvióse a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle diciendo: levántate, come, porque gran camino te resta. Levantóse pues y comió y bebió, y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches, hasta el monte de Dios, Horeb. Yo hago la pregunta: ¿ha estado usted en alguna situación parecida a la cual se encontró el profeta Elías? Si miramos el capítulo anterior, Elías venía de haber alcanzado una gran victoria. No era de él la victoria, pero sí Dios le había dado tal seguridad a la oración que él había pedido de consumir el holocausto que se estaba ofreciendo, ¿ya? Y Dios se manifiesta allí con poder, donde la demostración y la claridad de un Dios todopoderoso se estaba confirmando a través de lo que él estaba pidiendo. ¡Qué gran respaldo tenía este profeta! No había duda de que él clamaba a este Dios todopoderoso. Pero de un momento a otro todo cambia.
A pesar de que este hombre había elevado una oración a Dios ferviente con fe, era un hombre sometido a semejantes dificultades como la que usted tiene, como las que yo tengo. No era distinto a nosotros. Era un hombre también que estaba enfrentado a los distintos sufrimientos que Dios le estaba poniendo en la vida. Ante esta gran victoria, podríamos decir, pero en realidad, ¿cómo era posible que ahora cambiase tanto su estado de ánimo? Podía haber pasado de la efervescencia, de haber corroborado al pueblo idólatra, en que al Dios que clamaba era tan poderoso, y luego desear morirse. Bueno, en realidad, nosotros no somos distintos a Elías. Podemos pasar por días buenos y mañana podríamos tener una pena que a lo mejor nos esté llevando a no levantar cabeza, a no levantar nuestra mirada a los cielos. Pero hay algo que Dios se preocupa tanto de nosotros, y como conoce nuestra naturaleza, el Señor nos dice: si estás afligido, ora. Y hay situaciones en las cuales, cierto, la depresión tenemos que tratarla. Hay situaciones que no solamente se nos van a pasar orando. Y es algo que hace 15 años atrás quizás era muy mal visto que alguien pudiese decir: hermanos, les pido que oren por mí porque estoy pasando por un momento de depresión. Habían prejuicios. Y podríamos tener nosotros haber tenido una opinión así como la que tenían los amigos de Job, quizás juzgando, y que todo aquello era solamente el resultado de un estado espiritual malo, o de encontrarse en un pecado no confesado. Podríamos animarnos o habernos animado a haber tenido una respuesta de aquellas. Pero el Señor nos dice en su palabra que tú y yo no somos diferentes al profeta Elías. Que así como el profeta pasó por ver la mano del Señor ante el acecho ya que recibió de parte de Jezabel por pedir la cabeza de él, le vino, cierto, la aflicción. Y deseaba el profeta morirse, que Dios le quitara la vida. Yo pregunto, ¿has pasado por algún momento así? ¿Has pensado en que a lo mejor la mejor decisión que puedes tomar para ir en la búsqueda de la solución a los problemas es quitarte la vida? ¿Es mejor que Dios te lleve a su presencia? Bueno, tenemos que tener algo muy claro, que Dios es quien da la vida y que Dios es quien nos quita la vida. No está en nosotros tomar aquella decisión. Pero puede pasar, puede ocurrir que ante alguna situación adversa no veamos alguna salida. Y quizás deseemos morirnos. Quizás deseemos no alimentarnos. Quizás deseemos no escuchar a nadie y encerrarnos en nuestra soledad. Pero el Señor no quiere eso para nosotros. El Señor quiere dar una solución a nuestro problema. El Señor quiere dar una solución y nos tiende la mano para socorrernos. Y no tenemos que olvidar que ante cualquier situación, que aunque nos encontremos solos, tristes y a lo mejor abandonados, allí tenemos también la presencia del Espíritu Santo obrando en nosotros, dándonos la fortaleza, siendo nuestro consolador en medio de las aflicciones, en medio de las angustias, en medio de las tribulaciones. Ahora, cuando Elías dice, en otras palabras, cuando él desea morirse, él en realidad le está diciendo a Dios: por favor, quítame la vida. Quítame la vida, no quiero vivir. ¿Por qué no quería vivir? Porque ya estaba rendido ante la adversidad, estaba rendido, estaba cansado, estaba desanimado, estaba en el límite, estaba desesperado. ¿Te has sentido alguna vez así? Sí, lo más probable. Lo más probable es que hemos pasado por este cansancio, porque quizás nos hemos rendido, quizás hemos estado absolutamente desanimados, quizás desesperados, sin ver una solución
al problema que nos vemos enfrentados. Elías sabía que Dios le escuchaba y aún así se atrevió a pedir a Dios que le quitara la vida. ¿Era Elías un hombre inconstante en su estado de ánimo? Bueno, él dice: baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué era lo que Elías estaba diciendo realmente? ¿Puede leerse entre líneas? Una autocompasión, una culpa, una desvalorización. Elías, como dice Santiago, era un hombre sujeto también al sufrimiento. Su estado de ánimo podía moverse, adaptarse, era cambiante. Pero había algo que Elías tenía muy claro: que a pesar de que su estado de ánimo no era de los mejores, a pesar de que él deseaba morirse, él sabía que clamaba a un Dios todopoderoso. Todopoderoso. ¿Cuáles eran los síntomas que habían en este hombre? Bueno, nosotros podemos evidenciar a una persona cuando está triste y cuando está pasando por un estado de depresión. Me acuerdo del caso de Ana, cuando imploraba a Dios y sufría por no poder tener un hijo. Y su marido, quien la observaba, la veía y le decía: bueno, ¿por qué no comes? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué está afligido tu corazón? Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder visualizar a quién está a nuestro lado. No podemos ser indiferentes al dolor, al sufrimiento de la persona a quien queremos. Tenemos que tener de la gracia del Señor para poder ayudar, socorrer, alentar, orar. Lee la palabra del Señor por alguien que no la esté pasando bien y que esté viviendo un momento angustioso. Pero muchas veces tenemos quizás la actitud que tuvieron los amigos de Job. Muchas veces nos transformamos en jueces sin entender el sufrimiento y el dolor que puedan estar pasando muchos de nuestros hermanos. Y el hecho de que estén viviendo en un estado de depresión no les hace ser inferiores a nosotros. Por supuesto que no. Les hace tanto la falta de Dios y esa comunión con el Señor, así como también a nosotros. La Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga. No somos distintos ni superiores a nadie, absolutamente a nadie, porque el corazón del hombre es engañoso y quizás podemos estar pasando por una situación dificultosa y quizás no la quiero compartir con nadie y nos encerramos, pero aquello puede traernos mayores dificultades en el tiempo futuro. Ahora, en Lucas 22:45 nos dice: y como se levantó de la oración, hablando de Jesús, vino a sus discípulos y hallólos durmiendo de tristeza. El sueño es un gran síntoma de la tristeza y la depresión. Los que están en depresión tienden a dormir mucho y muy temprano. Bueno, podríamos decir ahora a lo mejor estamos todos con depresión porque a lo mejor estamos durmiendo más ya desde antes del 15 de marzo. A lo mejor nuestro cuerpo se está acostumbrando a dormir más nomás. Eso es otra cosa, ¿ya? No necesariamente es un síntoma, ¿cierto?, de que quien esté más tiempo, ¿cierto?, en la camita, lo podamos catalogar con que está deprimido. Pero allí tenemos que tener, ¿cierto?, esa habilidad espiritual para poder ser apercibidos hacia nosotros mismos, pero también hacia quien está a nuestro lado. En Proverbios 17:22 nos dice: el corazón alegre produce buena disposición, mas el espíritu triste seca los huesos. Qué gran verdad, ¿cierto?, nos dice la palabra del Señor. En Lucas 22:43 nos dice: y le apareció un ángel del cielo confortándole. A Jesús en su peor momento. Si el Señor necesitó la ayuda, ¿cierto?, de los cielos, habiendo Dios enviado un ángel para levantarle, para enfrentar el escenario que se le venía, ¿cuánto más nosotros necesitamos de la palabra del Señor, del aliento que nos pueden otorgar los hermanos en la fe? En 1 de Reyes 19:6 nos dice que después de comer, dormía y venía la segunda vez el ángel para confortarle. Y ahí Elías se levanta y sigue el camino.
Aquí vemos a Elías metiéndose en una cueva, en el versículo 9 del capítulo 19. Y allí se metió en una cueva donde tuvo la noche. Y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios tuvo que ir en su búsqueda. Elías continuó en su autocompasión. Dios le sacó de esa autocompasión mostrándole que no era el único fiel en Israel. ¿Era Elías un hombre sujeto a sufrimiento? ¿Era perfecto? No. En el 17:1 nos dice: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Cómo podía tener un hombre así tal seguridad en su fe cuando lo vemos inseguro en su estado anímico? Y aquí es donde tenemos que separar las cosas. Una cosa es pasar por la enfermedad de la depresión y otra muy distinta es no tener fe. Este hombre tenía una fe inmensa, pero también estaba propenso a decaer en su estado de ánimo, ya no a olvidarse de Dios, absolutamente no en renegar de su fe, pero sí tenía muy claro que Dios era con él y Dios se lo manifestó. Elías era un hombre sujeto a semejantes sufrimientos que nosotros, pasiones, como dice, ¿ya? Y usted y yo no somos distintos. Hoy día nos vemos enfrentados a una situación difícil, compleja. Podríamos pasar por muchas complicaciones, pero eso no puede afectar, ¿cierto?, nuestra fe. Y contrario, ¿cierto?, aquello a que no la afecte, nuestra fe es grandemente fortalecida. Ahora, ¿cuál era el secreto de Elías? Bueno, lo sabemos y la respuesta usted también la tiene. Elías dijo: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy. Elías podía estar desanimado, frustrado, triste, pensando o pasando por un mal momento, pero tenía algo muy claro. Sabía quién era Dios y sabía estar en su presencia. Mantuvo firme su identidad como profeta. Tenía eso muy claro. Esa es la claridad que también tenemos nosotros, por supuesto que sí. Si usted es un hijo de Dios, esa claridad debe embargar su mente y su corazón en que el Señor no le abandona, el Señor no le abandonará a pesar de que nos veamos enfrentados a dificultades, situaciones difíciles, problemas quizás para nosotros, pero el Señor no nos abandona. Así como siguió y estuvo en el día a día, en la vida del profeta Elías, aún estando este hombre desanimado, aún deseando morirse, Dios estaba allí llevando el consuelo y manifestándose en su vida. Es así también Dios con nosotros. Él no nos abandona, Él no nos suelta de su mano, Él no nos niega su palabra, la tenemos. Está afligido, haga oración. También si necesita medicina, tiene que hacerlo. Buscar especialistas para poder tratar una situación que médicamente a lo mejor requiere un tratamiento. Es algo que no tenemos que tener prejuicios. Es algo que tenemos que hacerlo. La Biblia, donde nos dice: ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos y pida que le unja en el nombre del Señor, ¿cierto?, con aceite. ¿Tenemos esta claridad? Por supuesto que tenemos que tenerla. Ahora, vivimos en un mundo caído, pecaminoso, disfuncional, lleno de dolor. En Romanos 8, 22 y 23 nos dice: porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y aún están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, más también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. El cuerpo humano es una máquina inmensamente complicada y compleja, creada por un Dios incontenible. Aunque nuestros cuerpos han sido quebrantados por la caída y son afligidos por toda clase de enfermedades físicas y mentales, podemos confiar en que cuando regrese por los suyos, Dios recreará lo que Él creó. Queridos hermanos, si estás pasando por alguna situación difícil,
y a lo mejor tienes prejuicios, primeramente cuéntaselo al Señor. Cuéntaselo al Señor. Si consideras que ya diste ese paso y tienes a alguien a tu lado que te puede ayudar, que te puede alentar, que leyendo su palabra te puedes animar espiritualmente y anímicamente, hazlo. Pero si consideras que aún necesitas el asesoramiento de alguien especializado como un médico, no tengas temor, no tengas prejuicio. También allí hay medicina para que en tu mente y en tu cerebro también puedas tener la sanidad. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga. Creo que ante el escenario que se nos viene, no estamos exentos a pasar por altos y por bajos. No estamos exentos solamente a observar cómo otros sufren. También nos puede pasar a nosotros. No te fíes, no estribes en tu prudencia. No digas, es que yo soy fuerte, es que a mí esto no me va a llegar. No, creo que es un error creer que podemos sobrellevar todas las cosas y que nada nos puede afectar. Porque somos creados también, cierto, con sentimientos, los cuales también son afectados. Y nuestro cerebro, que es tan complejo, también puede sufrir los embates de una enfermedad. Estimado hermano, confía siempre en el Señor. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, Él está allí dándonos una solución a las dificultades, pero ante alguna situación que creamos en la cual no hay salida, el Señor te dice, acude a mí. El profeta Elías en ningún momento quedó solo. ¿Cómo salió victorioso? Tomado de la mano del Señor. ¿Cómo salió victorioso de esta lucha íntima, emocional que él tenía? Confiando en el Señor. Por sobre todas las cosas debe estar Dios. Por sobre todas las cosas, Él es el médico, es el doctor de doctores, el cual hace en nosotros como quiere. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bien, vamos a ir finalizando el culto del día de hoy y vamos a entonar el himno número 154. Himno número 154, ¿ya? Alegremente canto. Vamos a cantar la primera y la segunda estrofa, ¿ya? Himno número 154. Alegre a Cristo canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. No más dolor ni agravios enlutarán la mente, si a Cristo nuestros labios alaban dulcemente. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Amén. Estimados hermanos, estamos por finalizar el culto del día de hoy. Que el Señor sea con cada uno de nosotros al iniciar este día también de actividades, los hermanos que tienen que ir a sus trabajos y por todas las necesidades que cada uno de nosotros tiene. Hay motivos de oración que algunos hermanos han puesto
en el WhatsApp, en el Facebook, ya nuestra hermana Miriam pide que oremos por su nietecita y por Robert. Robert siempre nos acompaña en los cultos, le damos, ¿cierto?, los saludos, pero también nos pide, ¿cierto?, que oremos por la nietecita de nuestra hermana Miriam de la iglesia de Huepe, ¿ya? Así que tenemos más motivos por los cuales orar, hermanos, y que en el día a día nuestra fe vaya siendo fortalecida y que podamos, con la ayuda del Señor, seguir adelante, ¿ya? Así que mis saludos para todos, que tengan una buena semana. Ante una dificultad, acudamos siempre al Señor. Ante las necesidades, saber que el Señor está con nosotros. Y ante las penas y las tristezas, en el Señor tenemos el consuelo, en el Señor tenemos la ayuda, pero si necesitamos otra ayuda, ¿cierto?, especializada, médica, también tenemos que hacerlo, ¿ya? Que no nos avergüence aquello. Bien, de esta forma vamos a finalizar el culto del día de hoy, y les pido, ¿cierto?, que nos dirijamos al Señor en oración. Oramos. Padre Celestial, bendito Dios, gracias le damos porque usted ha sido con nosotros en el transcurso de este día. Gracias a Dios porque en cada uno de los hogares de nuestros hermanos han sido templos. Gracias porque no ha habido impedimento alguno para poder escuchar tu palabra, alabar tu nombre y también para estar en comunión cristiana. Padre Celestial, usted conoce todas las necesidades que tenemos. Hay una muy especial que se nos compartía ahora, por la nietecita de nuestra hermana Miriam, que veo de Huepil. Rogamos, Señor, por ella. Desconozco en este momento cuál es la situación de su estado de salud o anímico, pero te pido, Señor, tú que conoces todas las cosas y que estás en todo lugar, que atiendas a esa necesidad y des la tranquilidad también a la familia. Amén. Padre Celestial, nos acordamos nuevamente de nuestro pastor Pascual Quesada, nuestra hermana Rosita Márquez, de nuestra hermana Marisabel Sepúlveda, de nuestra hermana Manuela Sepúlveda, de el hijo de nuestro hermano Jorge Germán. Te rogamos, Señor, por tantas necesidades físicas que hay en este momento. Atienda, Señor, según sea su voluntad, al clamor de tu iglesia. Padre Celestial, gracias te damos por este día y pedimos que usted nos dirija en el transcurso de los días de la semana. Si nuestra fe es probada, Señor, sepamos también con sabiduría ser perfeccionados, Señor, en nuestra fe. Amado Dios, te pido también por nuestros niños que están, cierto, hoy día no asistiendo a clases. Te ruego, Señor, para que en el día a día haya siempre quien les cuide, siempre quien provea sus necesidades, y si están siendo afectados, Señor, en sus emociones, también haya sabiduría y gracia para poder ayudarles, animarles, Señor, y también, por supuesto, aconsejarles con tu palabra. Amado Señor, que su presencia sea con cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos, como también lo agradecemos, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. 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 Queridos hermanos, nos despedimos de esta manera, orando al Señor y esperando que todos tengan, por supuesto, una buena semana. Mi señora también se va a despedir de ustedes. Que el Señor les bendiga, que tengan una bonita semana, que el Señor sea supliendo las necesidades y confortándonos a cada uno para que también su palabra que ha sido exhortada en esta tarde pueda fortalecernos. Nos despedimos, que el Señor les bendiga. Chao, chao. Chao, chao.